Bueno, son las 11 de la mañana con 58 minutos y queríamos averiguar, a ver qué está pasando y qué puede pasar con la economía en este país. Y para eso llamamos a Felisa Micheli, que sabe del asunto. Felisa es economista, fue ministra de Economía y nos atiende y le agradecemos mucho. Felisa, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? bien, lindo hablar con vos después de tanto tiempo. Exacto. Bueno, acá estoy con Lautaro Fernández y Mayán también, y con Marcelo, y bueno, no sé por dónde arrancar, Felisa. ¿Vos venías viendo que esto podía pasar ahora? Porque viste que lo que se decía era que se aguantaba, o todavía se dice que se aguanta hasta las elecciones de alguna manera, y otros dicen, bueno, se está cayendo ahora a pedazos el asunto. Mira, Carlos, desde un primer momento en que comenzaron a verse los nombramientos ya de lo que iba a ser el equipo económico de Milei, todos supimos que se trataba de un equipo económico que iba a priorizar la fuga de capitales, la bicicleta financiera, la formación de activos externos, que iba a planchar el dólar. Sí. Y que sabemos, porque es así, que en la economía hay reglas, y es así que cuando esto ocurre en la Argentina, en algún momento se disparan estas variables y aparece una crisis donde los que la pagan lamentablemente son los sectores más vulnerables, que igual están pagando toda esta transición hacia esa crisis. Sí. El gobierno fue hábil en conseguir dólares, ideó lo del blanqueo, con lo cual cubrió una primera etapa. Ideó después, o más bien que ideó, tuvo que ir casi sin transición, asumiendo implícitamente un fracaso del programa económico al Fondo Monetario Internacional. Tenemos que recordar que los países que van al Fondo Monetario Internacional a buscar crédito, Sí. es porque fracasó su plan económico, no porque ese plan económico va bien. Son muy pocos los países del mundo endeudados con el Fondo Monetario Internacional. De 195 habrá 10, 12 como mucho. Ajá. Y la Argentina tiene 4 veces más que el que le sigue de deuda. O sea que es un caso absolutamente inusual en las políticas de crédito del Fondo Monetario Internacional, que le dio más dólares y que además ahora le perdonó no haber cumplido con la meta de reserva y les va a desembolsar, creo que hoy, ya los 2.000 millones de dólares. Quiere decir que este gobierno deja también al descubierto otra de las cosas que siempre decíamos, que Milei, Caputo, Basili y todos los que están en el gobierno son el mascarón de proa de un plan del gobierno norteamericano, del imperialismo, y defiende esos intereses, y por lo tanto lo van a apoyar con mucha fuerza. De ahí es donde entra en contradicción lo económico y lo geopolítico. Por el lado de lo económico, esto tendría que fracasar evidentemente ya, porque la producción no avanza, la desocupación aumenta, la recesión es gravísima, no hay dólares. Pero ¿qué pasa? Por la geopolítica el gobierno de los Estados Unidos lo sigue sosteniendo. Hay acá un interés muy grande en los sectores del poder también en que esto sea así. Y creo que eso va a hacer que haya como una ida y vuelta del dólar, un serrucho que vamos a ir viendo hasta octubre. Pero octubre, si bien, digamos, por un lado es el largo plazo, ¿no? Porque son 3 meses y cada día de esos 3 meses los mercados operan y vamos a ver mucha inestabilidad. Y por otro lado es aquí nomás, o sea, ¿qué va a pasar después de las elecciones, no? Sí. ¿Se va a venir esa corrección del tipo de cambio? ¿Va a haber devaluación? Yo creo que sí. Y que muchos de los que pusieron mucha plata en la Argentina para especular, también se dan cuenta de esto y quieren salir antes de que se produzca esa corrección cambiaria. Así que estamos en una gran puja entre intereses, donde además todos sabemos que muchos de los precios de la economía en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, cuando la inflación era alta, y Milei amenazaba con que el dólar iba a valer 3.000 pesos, el tipo de cambio va a estar fijado en ese nivel, muchas empresas fijaron precios a un dólar de 1.600, 1.700. Por eso ahora estos aumentos que son tan importantes en el dólar no están impactando todavía en los precios generales de la economía. Cosa que yo creo que va a empezar a pasar, o sea,
una de las cuestiones por las cuales se mantiene el gobierno, que es una cierta estabilidad de precios, tampoco es para aplaudirlo, porque Cristina en el 2015, cuando todos la criticaban y el Congreso hacía la payasada de sacar su propio índice, ¿se acuerdan? Patricia Bullrich, claro, los diputados del Congreso, sí, era más bajo que lo que es ahora. claro. Felisa, ¿te puedo pedir un ejercicio de la imaginación sobre la economía argentina y después te explico por qué? ¿Qué hubiera pasado con este gobierno si el FMI no existiera? Si no hubiese FMI en el mundo. ¿Qué hubiera pasado con la economía argentina? ¿Qué tenían que hacer en lugar de ir a pedirle plata al FMI? Si el FMI no existiera, tendrían que haber hecho todo distinto desde que empezaron el gobierno. Es decir, acá hay un problema grave que tenemos que entender, que es que el gobierno eligió, porque eso se elige en política económica, tener una austeridad fiscal, sí, a costa de una recesión muy fuerte. Yo creo que hay otras maneras de lograr la estabilidad fiscal, y vuelvo a repetirlo, soy una de las que considero que el Estado argentino debe tener superávit fiscal. Fíjate lo que te digo, no equilibrio, no déficit, pero superávit fiscal, como gobernamos nosotros desde el peronismo, los 12 años, prácticamente muchos de esos 12 años, había superávit fiscal. Pero con la gente adentro, es decir, con una economía en crecimiento, creando fuentes de trabajo, generando empleo, porque eso hace que haya más actividad económica que repercute en mayor recaudación. Entonces, este gobierno eligió hacerlo al revés, con la gente afuera. Paró la obra pública, cerruchó y desapareció un montón de instituciones públicas, echó empleados, y sin embargo, ahora va a tener que hacer otra vez otro pasaje de motosierra o otra vuelta del ajuste, porque como acaba de bajar las retenciones, realmente no hay manera de que cierre el presupuesto para el año que viene. Entonces están ya viendo a dónde van a apretar o ajustar nuevamente. Nosotros tenemos la visión contraria. Si no existiese el Fondo Monetario Internacional, hay que poner la casa en orden, como decía querido Aldo Ferrer, y hay que vivir con lo nuestro, programar una salida donde además de superávit fiscal haya superávit externo, es decir, tengamos los dólares suficientes que generamos en una cantidad muy alta por el saldo favorable del comercio exterior para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y por otro lado, el nivel de deuda que tiene la Argentina es incompatible con una estrategia de crecimiento. Entonces hay que replantearse lo que Argentina puede pagar por año sin comprometer el equilibrio en general y el crecimiento y la vida de los argentinos. O sea, hay alternativas, hay soluciones. Este gobierno eligió la recesión y el ajuste fiscal a costa de los jubilados, de los trabajadores, de la obra pública y de las provincias. Estábamos conversando con Felisa Micheli. Te hacía esta pregunta sobre si el FMI no existiera, porque el FMI finalmente, por lo menos con nuestro país, se comporta como si fuera una estación de servicio que te da nafta cuando vos te estás incendiando. Nunca te pone nafta en el motor. O sea, es un organismo dedicado a destruirnos nuestra economía. Digo, esto para mí no es, yo lo creo así. No sé si está tan claro en el mundo, en tu mundo, por ejemplo, que es el mundo que realmente conocen de qué se trata. Aparte, supongo que habrás conocido a gente del FMI, pero la verdad que se comportan como un enemigo de la Argentina. Mira, la verdad es que el Fondo Monetario Internacional es igual para todos los países del mundo. Y en el mundo hay 195 países que son socios o trabajan con el Fondo Monetario Internacional, son adherentes, son miembros, son países miembros del Fondo Monetario. ¿Cuál es el único en el mundo que tiene un endeudamiento de estas características, que va a pedir esa nafta para hacer más fuerte el incendio en vez de agua para apagarlo? Argentina. Ajá. Entonces acá nosotros tenemos que decir, ¿el fondo es un desastre? Sí. ¿El fondo hizo todo mal? Sí, con la Argentina. Pero acá hay una clase dirigente impune totalmente, porque nunca la justicia investigó qué se hicieron con los 45.000 millones que el fondo le dio a Macri, y eso pasó acá adentro, ¿no?
se lo fugaron todos, está el listado de las personas que fugaron, de las empresas que fugaron, y nunca se hizo nada. Hay una causa abierta, pero no avanza de ninguna manera. Esa impunidad que hace que los dirigentes liberales de Argentina, en general de derecha, en general ortodoxos, recurren al Fondo Monetario Internacional, como pasó con Macri, cuando ya les fracasa todo, como les pasó a Milei y Caputo, cuando ya les fracasa todo, y el fondo les da, y yo creo que ahí hay una decisión política del fondo por los gobiernos de Estados Unidos que había con Macri y que hay ahora, que son los de Trump, de que Argentina sea un bastión de las políticas de Estados Unidos y en la región, y para eso rápidamente nos socorren, entre comillas, ¿no? Claro. Pero yo creo que la principal responsabilidad es de nuestra dirigencia. Nuestra principal responsabilidad es de los que van rápido a pedir plata al fondo y nos endeudan con un salvavidas de plomo que después lo tienen que pagar los hijos, los nietos nuestros, los bisnietos. No sé hasta cuándo va a seguir esto. Y porque ¿no? lo de ahora, por ejemplo, confirma esta idea. O sea, ¿por qué le van a dar más plata a un gobierno que está rompiendo todo y que la guita que le dan se la fuma? Vos decís bien, porque mira, nosotros analizamos, o sea, con los grupos de economistas con los que yo participo, que en general son economistas heterodoxos. Yo no participo en grupos de economistas liberales o libertarios que están muy contentos y que dicen que esto era necesario porque la economía era un caos, un desorden, y así la había dejado el peronismo. Yo no comparto esa visión. Yo participo en grupos de economía heterodoxos, algunos más keynesianos, otros más de izquierda, otros más desarrollistas, pero que vemos con toda claridad que con ese endeudamiento del Fondo Monetario Internacional, la Argentina no tiene salida, que hay que repensar qué relación vamos a tener con el Fondo Monetario Internacional en el futuro, porque es muy importante para que se puedan desarrollar y para que pueda crecer la economía y generar empleo. Felisa, ¿qué tal? Lautaro te saluda. En relación a todo esto están hablando del fondo y entendiendo que es un problema, de hecho, no por casualidad, cuando nos lo sacamos de encima el Fondo Monetario Internacional un tiempito, fue por lo menos de lo que yo interpreto como uno de los mejores momentos de la Argentina moderna. Tengo dos preguntas, una en relación a la historia y una en relación a futuro. Arranco por la primera. ¿Hay algún antecedente en algún lugar del mundo donde una intervención del fondo, un préstamo del fondo, haya ayudado a un país? Bueno, empecemos por eso. Mira, primero vamos a referirnos a nuestra propia historia con el fondo. Este es el acuerdo, ya no me acuerdo si número 22 o 23 que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Es uno de los países que más acuerdos tiene con el fondo. Y realmente todas las veces que el fondo intervino en la Argentina, subió la inflación y cayó el crecimiento, subió el desempleo y aumentó la pobreza. Todas las veces que Argentina tuvo acuerdo con el fondo, le fue mucho peor que cuando los años en los que no tuvo acuerdo con el fondo. Hay un excelente libro de Noemí Brenta que analiza todo esto y están los números, los datos, por si a alguien le interesa y lo quiere ver, que es muy esclarecedor y muy contundente respecto a esta cuestión. Así que eso por un lado. Por otro lado, yo analizo los dos deudores que le siguen a Argentina, saco a Ucrania porque es un caso de guerra, es diferente, que son Egipto y Ecuador. Egipto tiene una deuda que se va renovando desde el año 1970, 70 y pico. Ellos nunca le pagaron al fondo del todo, siempre estuvieron en acuerdos. Ningún acuerdo, siempre terminan pidiendo lo que llama waivers o perdones o, bueno, dispensas para seguir adelante, pero Egipto es una economía que nunca salió de su primarización, de depender de los ingresos del canal de Suez, nunca salió de los problemas que tiene en cuanto a acceso de divisas, tuvo inflaciones, tuvo carestía de la vida, tuvo puebladas. Realmente es un ejemplo de lo que nos pasa a nosotros también. Y Ecuador, que es el otro ejemplo mucho más cercano aquí, que tiene su moneda dolarizada. Ecuador no tiene posibilidades de hacer política monetaria porque utiliza como moneda el dólar de los Estados Unidos. Bueno, siempre es un país donde la pobreza se estancó, nunca se pudo mejorar. Acordémonos de las puebladas que hubo hace 4 o 5 años atrás cuando
fue antes de la pandemia y después de la pandemia, donde el presidente se tuvo que ir a Guayaquil y salir de Quito porque no podía soportar la presión popular que había en ese momento. Son experiencias absolutamente fracasadas. No conozco ningún país en el mundo que, haciéndole caso al fondo, haya salido adelante. Sí conozco al revés: Malasia, Portugal, Irlanda, países que no aceptaron aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional y les fue muy bien. E incluso Argentina, cuando le pagamos al Fondo Monetario, que en ese momento era yo ministra, después de eso nos fue bárbaro. O sea, la experiencia es clarísima, ¿no? La otra pregunta que tengo es a futuro, y teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Que ya es el acuerdo, ahí dijiste el número 22, 23, con el fondo o el préstamo, teniendo en cuenta que las irregularidades, ¿no? de los préstamos, que no respetaron ni su propia carta orgánica, ni pasaron por el Congreso, y uno se siente que está en una espiral donde siempre estamos en lo mismo, ¿no? Se toma deuda odiosa y para después terminar pagando la mayoría de la población argentina en beneficio de unos pocos. ¿Hay algo para hacer en términos de litigar esta deuda, este préstamo, y no terminar pagando la totalidad del mismo? Bueno, yo creo que una estrategia que se tiene que dar el próximo gobierno nacional y popular de Argentina es renegociar con el fondo claramente la suma que debe Argentina, que es absolutamente impagable en los términos que está planteado, y ellos lo saben perfectamente porque hasta las cuentas que ellos hacen le dan números negativos, ¿no? Pero me parece fundamental que Argentina adopte una actitud de cuestionar estos acuerdos. Por ejemplo, este último tramo de 20.000 millones de dólares, que ahora entraron 12, ahora entran 2, y creo que hay 6.000 para el año que viene. Estos 20.000 millones fueron tomados por el gobierno argentino sin cumplir con la legalidad que implica que pase por el Congreso de la Nación. ¿Se acuerdan que fue por un decreto de necesidad y urgencia? Sí. En ese momento, los senadores de Unión por la Patria sacaron todos los bloques, es un interbloque Unión por la Patria, ¿no? Entonces los 3 bloques sacaron un comunicado diciendo que esta deuda puede ser considerada deuda odiosa para poder discutir su procedencia y su pertinencia, y el PJ, presidido por nuestra querida Cristina, hizo exactamente lo mismo. Así que hay ya, incluso diciendo que si se declara deuda odiosa, esto entra en controversia judicial y hay que ver si Argentina la asume o no la asume, ¿no? Así que veamos eso que pasa, y por supuesto hay que tener una negociación pensando en cómo vamos a resolver este grave problema, pero lo que sí está claro es que Argentina, si tiene que pagar por año la deuda con el Fondo Monetario y con los acreedores privados, porque no nos olvidemos que hay acreedores privados también, los llamados bonistas, no podemos estar pagando alrededor de 20.000 millones de dólares por año. Es una desproporción en relación a lo que tenemos para generar, sí. De eso te quería saber. Este año, ¿cuánto hay que pagar? Y el año que viene, ¿cuánto hay que pagar? Aproximadamente son 20.000 millones cada año. El año que viene es un poco más. ¿Y este año se pagó algo de esos 20.000? Y se pagó 4.500 en enero, 4.500 en, no me acuerdo si, el 9 de julio. Se pagó al fondo, se pagó al BID, se pagó a la CAF, se pagó al Banco Mundial, o sea, y esos 4.000 y pico son vencimientos a los bonistas privados, o sea, se está pagando eso con el hambre de la gente. Es decir, ¿qué dijo Milei cuando dijo que iba a hacer un presupuesto donde primero se iba a fijar y se iba a establecer cuál era el monto que había que pagar de intereses y vencimientos de la deuda? Y después, con lo que sobrase, se iba a armar el resto de los costos, o sea, y de los gastos presupuestarios. Entonces, toda esta cuestión de tanta pobreza y tanto ajuste es para generar saldos líquidos para pagar la deuda externa en dólares, ¿no? Claro. ¿Y el año que viene hay más de 20.000 para pagar? Hay algo más de 20.000 millones para pagar. Felisa, acá la deuda de Macri, como vos decías, nunca se supo qué pasó, pero sí supongo que ustedes que ven
el mundo de la guita saben a dónde fueron a parar esos 45.000 millones de dólares. Bueno, hay un informe del Banco Central, no hay que investigar demasiado, Carlos, porque la verdad es que en la época de Alberto, a pedido de muchas organizaciones y economistas y foros, el Banco Central hizo un informe donde publica cómo funcionó esta entrada de dólares, que no, o sea, cuando le dieron el acuerdo por 45.000 millones a Macri, sí, que fue el desembolso, el acuerdo era por 57.000, o sea, claro, mucho más grande. Lo frenó Alberto, eso dijo, no me den más. Exactamente. Sí. Y en algún momento, cuando entraban, no entraban todos juntos, entran, ponele 7.000 millones esta semana, el mes que viene otros 5. Era notable cómo uno puede ver, nosotros los que seguimos esas cuentas, como a cada desembolso del fondo correspondía una fuga de divisas de la misma magnitud, provocada por aquellos que habían entrado a hacer la bicicleta financiera en aquel momento y se iban. Son los fondos de inversión, son las grandes empresas, son los grandes empresarios. Y el Banco Central publicó un informe mostrando todo esto. O sea que hasta sabés los nombres y los apellidos de quienes hicieron esta operación y quienes se llevaron la plata afuera, ¿no? Por eso habíamos preparado en su momento en el Senado, el senador Oscar Parrilli, un proyecto de ley que decía que al fondo le paguen los que la jugaron, ¿no? Claro. Porque... ¿Esos son los fondos, los buitres, también los BlackRock o son otras cosas? Exacto, son los mismos. Ahora, mismos, que a veces actúan más buitres y otras más normal, digamos. Claro, ahora pensemos mal, porque en ese mundo uno no puede pensar bien. Yo soy el señor que estoy en la ventanilla de adentro del Fondo Monetario y yo sé que cuando disparo 20.000 millones de dólares o lo que sea, se los voy a terminar dando al señor BlackRock. ¿No hay connivencia ahí o no hay sospechas de cosas raras? Bueno, pero tiene que actuar la justicia para eso. Y vos fíjate, Carlos, que el juicio en contra de Macri y los que firmaron ese préstamo, que es Caputo, Sturzenegger, que estaba en el Banco Central, no avanzó. Quizás si hubiera avanzado hoy se hubiese investigado esto que vos señalabas, no estaríamos hoy con esta gente de vuelta en un gobierno, ¿no? Claro. ¿Qué antecedentes hay? Yo creo que tuvo un quilombo grande hace unos años, el HSBC fue. O sea, ¿cuándo se ha castigado a delitos de esta magnitud en el mundo de las finanzas? No, esto queda siempre así dando vueltas. Nunca nadie fue 2 días preso. No, olvidate, nadie. Vos fíjate que si hubiese más rigor en la Argentina en esos temas, bueno, hubiese sido otra la realidad actual, ¿no? Claro. Vos pensás que, por ejemplo, en Irlanda, el gobierno, cuando fue la crisis del 2008, financiera, que fue las hipotecas subprime, no sé si ustedes lo recuerdan, fue una crisis mundial muy expandida. Sí. Fue uno de los países que no le dio plata a los bancos para que salieran de esa, no emitió, los bancos quebraron. No los salvó. Y ahí Irlanda no salvó al sistema bancario. Y entonces ahí empezó otra vida para Irlanda, ¿no es cierto? Y debe ser uno de los pocos casos que podemos mencionar donde no se salieron con la suya, pero en general, primero que los jueces tienen una mirada muy poco profesional y con conocimientos de todos estos temas. Claro. Entonces ya eso es una gran dificultad. Y por otro, estás negociados, lo hacen los poderosos, y bueno, no les debe resultar fácil ir contra ellos, ¿no? Claro. Felisa, voy a algo de coyuntura y tiene que ver con esto que se está hablando mucho, ¿no? Ahora con estos 2.000 millones de dólares que entraron después del waiver, ¿cuánto tiempo pueden sostener el precio del dólar al nivel en el que está, o si lo bajan un poco con esos 2.000 millones de dólares, si llegan hasta las elecciones, que es lo que se está especulando, ¿no? Yo creo que pueden sostenerlo un mes y medio más. Tendrían que aguantar hasta septiembre. En mediados de septiembre empieza o quizá un poco hacia fines, puede ser también,
una mayor liquidación del agro, porque tienen que vender para empezar la campaña del año próximo. Entonces ahí pueden tener algún respiro, más un respiro, cuando digo un respiro quiero decir que van a tener alguna posibilidad de tener otra fuente de ingreso de divisas, ¿no? Claro. O sea que no, los cálculos que hacen ustedes es que ahora no se va a ir de arriba de 1.400, van a venir, van a planchar el dólar de vuelta con esta plata que les entró. Nosotros pensamos, o yo particularmente y algunos más, hay mucha discusión, te digo la verdad, ¿no? Porque en general es muy difícil predecir este tipo de cosas, pero en qué momento se va a armar el lío, ¿no? Claro. Algunos profesionales o economistas dicen, bueno, esta vez si el dólar toca el tope superior, digamos, la banda superior, que ahora ya no es más 1.400, es 1.445, porque se acuerdan que cada tope, el de abajo y el de arriba, iban subiendo y bajando en un 1% mensual, y eso hace que ahora el tope es 1.445. Ah, no sabía eso, mira. Sí. O sea, ahora tienen más margen todavía. Tienen más margen, pero además el Fondo Monetario les permite la intervención dentro de la banda, entre esos topes. Claro. Y como si llegan a ese tope y el dólar se dispara, ¿qué van a hacer? ¿Van a vender reservas? Tienen pocas reservas, tienen un mecanismo de vender dólares a futuro que también es muy perjudicial para el país. Como ellos dicen que el dólar va a seguir a 1.300, a 1.200, el Banco Central está vendiendo dólares a octubre, a noviembre, en esos valores. Entonces, por ejemplo, ya este mes de agosto tienen vencimientos del dólar a 1.200 pesos que firmaron hace 3-4 meses atrás. Entonces los bancos van a ganar porque el Banco Central les va a cumplir ese contrato que tenían, les va a entregar dólares a 1.200 pesos, y después esos dólares los bancos se pueden dar vuelta y venderlos en el mercado a 1.375, 1.350. Felisa, para que quede claro, es plata nuestra, de los ciudadanos, con la que están usando ganancia los bancos. Obvio. Ahí se pueden ir entre 600 y 700 millones de dólares más, 1.500 la baja de retenciones, y después no hay plata para los jubilados, por favor, o para el Garrahan, o para los discapacitados. Por favor, es indignante, la verdad. Bueno, Felisa, la verdad que re bueno, que fue una buena idea y fue muy bueno que nos atendiera, que nos pudiera dar esta charla. Fue muy esclarecedor charlar con vos este rato. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Y yo lamento últimamente cuando hablo con ustedes y con otros compañeros que están en los medios, no poder dar buenas noticias, porque la economía es espantosa. Digo, ¿con qué ánimo se van a quedar toda esta gente y los que están escuchando? Dios mío. Pero lo bueno que tenemos que decir es que hay posibilidades, que todo depende de la política, que hay que trabajar mucho para dar vuelta a esto y ponerle un freno a Milei lo antes que se pueda, y bueno, para eso tenemos ahora la oportunidad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro que sí. Vamos a hacer todo lo posible y toda la fuerza que podamos para volver a tener un país como el que nos merecemos, Felisa. Te mando un beso grandote. Un abrazo, hasta luego. Chau, muchísimas gracias. Ahora vamos con Felisa Micheli. Ya venimos. FM La